Todos los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional. Incluso para el pueblo palestino y gran parte de la comunidad internacional, el expansionismo israelí representa un crimen de guerra y un obstáculo importante para la paz. Desde que Benjamín Netanyahu volvió al frente del gabinete de la entidad sionista, pues reiteró su voluntad de reforzar los asentamientos. Ahora Israel anuncia la construcción de unas 5.700 nuevas viviendas en las colonias judías de la Cisjordania ocupada. La geografía y la demografía de Palestina ha sido afectada a un nivel impactante desde el inicio de la ocupación de la entidad sionista. Sin embargo, la resistencia por el derecho al retorno de los palestinos se mantiene allí más vigente que nunca. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Ante la falta de acciones concretas y respuestas firmes de la comunidad internacional, el régimen israelí sigue con sus violaciones a los derechos humanos de los palestinos, pisoteando aún más las normas internacionales. Este lunes, el ejecutivo extremista de Benjamín Netanyahu dio la luz verde a la construcción de más de 5.700 nuevas viviendas en asentamientos en la Cisjordania ocupada. La reciente autorización, sumada a la aprobación de más de 7.300 casas a comienzos de este año, eleva a más de 13.000 la cantidad aprobada en 2023. Desde la Organización de Naciones Unidas se alerta de más violencia en la región con la última decisión desestabilizadora del régimen sionista. El Consejo de Seguridad avisa que tal política de ocupación israelí amenaza la viabilidad de un futuro Estado palestino e ignora la totalidad de las leyes y normas internacionales. Israeli settlements constitute a flagrant violation of the UN resolution and international law. I call on the government of Israel to cease the advancement of all settlement activity immediately. Denuncian que la limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados ya se ha convertido en una política permanente y deliberada del régimen de Israel, quien pretende apoderarse más y más de las tierras palestinas. This council must be unequivocal in its rejection of all illegal actions in the occupied Palestinian territory, including those at the core of the current heightened tensions. Behind each incident are real people whose lives were upended, futures darkened, their families traumatized and angry. Tragically, these same horrors continue to define the Palestinian reality today. Annually, the General Assembly speaks to these violations of rights. Its resolutions are ignored. Incluso el aliado eterno del régimen sionista, Estados Unidos, alzó su voz condenatoria contra las ilegalidades y crímenes que comete Tel Aviv. Insta a Israel a dejar de inflamar aún más la llama del fuego de la violencia. Expansion of settlements undermines the geographic viability of a two-state solution. It exacerbates tensions. It further harms trust behind the parties. We strongly oppose the advancement of settlements and urge Israel to refrain from that activity. No obstante, para Palestina, los hechos son más convincentes que las palabras. Palestina dice que quiere más acciones concretas y menos condenas verbales para acabar con las políticas genocidas y de ocupación del régimen israelí. How come the entire world cannot stand up to the settlers and their sponsors? If all of you say settlements are illegal and it should stop, all of you, why are we not succeeding in stopping this evil behavior from continuing, stealing our land and threatening the lives of our people? How come the entire world cannot stand up to the settlers and their sponsors? Los grupos de la resistencia palestinos, a su vez, observan las medidas israelíes como un crimen que equivale a una agresión abierta contra el pueblo de Palestina. Una acción que aseguran recibirá una respuesta firme. La decisión israelí se suma a la lista de crímenes que el régimen de ocupación de Tel Aviv está perpetrando en Cisjordania. Tales crímenes empujan a los palestinos a permanecer unidos frente a los crímenes israelíes. Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Allí entonces los hechos que ya vamos a dar paso para
la profundización y el análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Antes vamos a conocer a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Hoy nos estará acompañando Kamel Gómez El Sheikh, presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata, miembro del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret. Y también contaremos con el análisis de Haldia Abu Bakra, activista palestina, miembro del movimiento Masar Badid, desde Madrid, España. Ahí veíamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros. Le damos rápidamente la bienvenida. Haldia, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias a ti por recibirnos y también cordial saludo, Kamel, por estar hoy con nosotros en esta primera oportunidad en Detrás de la Razón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Argentina, Mar del Plata. Muy agradecido por la invitación. Gracias por recibirnos también desde Mar del Plata. Voy a iniciar contigo, Haldia. Fíjate, además de la anunciada construcción de 5.700 viviendas nuevas en los territorios ocupados de Cisjordania, también pues se pretende legalizar, y lo digo entre comillas, 3 puestos ocupados por los colonos, pese a no tener autorización previa israelí. En general, ¿qué explicas, Haldia, la profundización del expansionismo ilegal, que aunque bien sabemos nunca se ha frenado desde 1967, hoy por hoy, 2023, se está llevando a cabo con mayor velocidad? Bueno, Dani, yo considero que los asentamientos empezaron antes del 1948, antes incluso de la creación de esa entidad que llaman Israel, cuando empezaron a venir los colonizadores europeos sionistas a Palestina y pusieron el primer kibutz, llamado kibbutz o asentamiento. Ahí empezaron los asentamientos y nunca han parado desde entonces. La idea de esa entidad es, desde el principio, siempre ha sido ocupar todo el territorio con la menos población posible, y su idea o su fondo expansionista no solamente acapara Palestina, sino parte de toda la región llamada Oriente Medio, la región árabe. Ellos desde el principio decían que su plan o su gran Israel va a ser desde el Nilo hasta el Furat. Entonces ellos no han parado nunca. Por suerte el pueblo palestino está poniendo freno. Desde entonces la resistencia no ha parado. Y si ellos siguen hasta ahora es gracias a la hipocresía de la comunidad internacional y al silencio por parte de instituciones internacionales, pero todos los países que callan incluso son cómplices de esto. Han creado un monstruo y ahora o no pueden controlarlo o no quieren controlarlo. Entonces la idea es seguir con estos asentamientos que las Naciones Unidas llama ilegales, pero es que la ocupación y la creación de esa entidad en territorio palestino, robando el terreno a los palestinos, expulsando a los palestinos de sus hogares, en sí no es legítimo. Podemos hablar de legalidad, porque las leyes las ponen las grandes potencias, pero eso no quiere decir que eso sea legítimo. A ver, Haldia nos ha dado algunos puntos interesantes. Bueno, ¿desde cuándo incluso inició estos asentamientos? Que incluso hay que resaltar en este apartado que aun cuando muchas veces la literatura o la propia prensa pone una fecha, un punto en el tiempo específico, realmente los hechos, la historia confirma que los antecedentes confirman que no necesariamente es así. En el caso de Palestina puede ir mucho más allá, como bien nos dice nuestra analista. Yo quiero ir contigo, Kamel, y fíjate, en total, reiterando y manteniéndonos en esta misma línea de la interrogante, en 2023 se ha informado de la construcción de unas 13.082 viviendas por encima del récord anual anterior, que eran 12.159, correspondiente al año 2020, según datos del Consejo Yesha y la ONG israelí Peace Now. Es algo que de hecho bien hemos visto se profundiza
profundizó tras la llegada nuevamente de Benjamín Netanyahu al gabinete. La entidad sionista sigue violando incluso el derecho internacional, pero por un lado, te pregunto, ¿esta estrategia va conforme a esas contundentes respuestas que hemos visto en los últimos años de la resistencia palestina? Cómo esas nuevas generaciones de palestinos, pues, en los territorios ocupados están decididos a seguir defendiendo la causa. Y a propósito de lo que decías al día, te pregunto, ¿qué más puede hacer pues esa comunidad internacional para frenar, en este caso, a la entidad sionista, que muchas veces se le cuestiona que no se hace nada, más allá de la retórica? Sí, generalmente la comunidad internacional, desgraciadamente para los pueblos que no formamos parte, se traduce en algunos pocos países europeos y en Estados Unidos. Nosotros ahí tenemos que ver que tenemos un conflicto muy serio hacia adentro de Israel, que Netanyahu hemos visto que ha tenido un gran problema dentro de su gobierno con los sectores fundamentalistas. Estos sectores fundamentalistas que insisten en colonizar Israel, a pesar de que esta comunidad internacional, por lo menos retóricamente, repudia a las colonias. Estamos hablando de un sector fundamentalista sionista que quiere ocupar las tierras que pertenecen al pueblo palestino y que además hoy, si antes era un sector minoritario dentro del gobierno israelí, ocupa cada vez un lugar más importante. Solamente mirar noticias de hace 20 años, cuando se hablaba de partidos religiosos o de extrema derecha, nos encontrábamos con una representación minoritaria. Hoy, literalmente, dirigen el gobierno israelí, marcan el pulso de la interna política sionista. Hemos visto lo que ha ocurrido en las calles hasta hace último tiempo, y esto es un grave problema para la dirigencia israelí, porque por un lado necesitan avanzar con su proyecto sionista, como decía la colega que escuchábamos. Esto es un proyecto colonial que ya tiene muchísimo tiempo de avanzada, que intenta justamente no permitir la unidad del pueblo, de los pueblos árabes e islámicos, que serían un gran sector importante de poder en el mundo. Pero eso se le suma que Israel tiene en este momento una disyuntiva muy fuerte entre los sectores laicos que veían al judaísmo más como una retórica, como una excusa para justificar la invención del Estado de Israel, y ahora estos sectores fundamentalistas que cada vez ingresan con más poder a la política israelí y que están literalmente dispuestos a todos. Cuando uno ve el comportamiento de los colonos judíos, de estos sectores fundamentalistas, y cómo se comportan hacia los palestinos, cualquier barbaridad, cualquier atrocidad que nosotros podamos imaginar, nos quedamos cortos. A estas colonias donde vemos que estos colonos están totalmente armados, absolutamente financiados, y que llamativamente quieren instalar una especie de ley bíblica hacia todos los sectores israelíes. Y para muchos israelíes, hay que reconocer esto, la religión judía ni siquiera es algo muy importante. Suelen ir, en especial a los sectores occidentales que llegan a Palestina ocupada, principalmente pensando en beneficios económicos. Hay una disyuntiva ahí que está sin resolver, y que la resistencia, resistiendo día a día, ganando tiempo, manteniéndose firme. Pensemos que en esta última agresión israelí, donde asesinaron a 3 líderes de la resistencia, junto con su familia, Israel recibió 1.400 cohetes hacia Tel Aviv. Esto fue absolutamente destacado por la prensa israelí. En poco tiempo recibieron esa cantidad de cohetes. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia mantenga a raya a una ocupación, y que además incluso demuestre que ya militarmente Israel no es una potencia que gane todas las guerras, es muy importante para el pueblo palestino. Si ese Sí, ha generado definitivamente un punto de inflexión en esa balanza
de el campo de batalla. Ya voy a regresar contigo, Kamel. Primero, si me permites, vuelvo con Jaldía, y hay otro elemento dentro del análisis interesante para nuestra audiencia, Jaldía, porque hemos visto cómo incluso desde Estados Unidos, a raíz de esta nueva noticia de Tel Aviv de aumentar la construcción de unas nuevas 5.700 viviendas, el portavoz del Departamento de Estado expresó que su país se opone enérgicamente al avance de dichos asentamientos, instando a Israel a que se abstenga de esa actividad. Pero te pregunto, ¿no resulta esto contradictorio? Uno, que el máximo aliado de Israel, que incluso le respaldó con los polémicos acuerdos de Abraham durante la era Trump, y que incluso también durante esa era el entonces secretario de Estado Mike Pompeo llegó a decir que Estados Unidos dejaba de considerar ilegales los territorios, los asentamientos en los territorios ocupados, ¿no? O sea, ¿no resulta este discurso totalmente contradictorio con lo que se ha visto en la práctica? ¿Cómo lo ves? Bueno, más que contradictorio, es una hipocresía pura por parte de Estados Unidos, porque por un lado declaran o hacen unas declaraciones verbales, como tú bien dices, diciendo que les preocupa estas medidas que está tomando su aliado, pero por otro lado les están apoyando con todas las medidas posibles, económicamente, militarmente, políticamente, en las Naciones Unidas. O sea, el apoyo es total, sigue siendo. Nosotros decíamos que cuando estaba Trump que por lo menos la postura de Estados Unidos era clara y franca. En cambio, cuando llega alguien como Biden, es algo maquillado y camuflado, porque la política hacia esta entidad sionista colonizadora es la misma, pero las palabras hacia la prensa y hacia los pueblos son otras. Dicen que están preocupados, pero ¿qué están haciendo para parar esto? ¿Qué medidas están tomando? Ni siquiera están dejando que haya sanciones, aunque sean papel sobre, o sea, tinta sobre papel, en las resoluciones de las Naciones Unidas, y utilizan el veto. O sea, ni siquiera eso, que luego no va a ningún lado, lo están permitiendo, y sin embargo lo único que hacen es que están preocupados. Mientras tanto, esa entidad criminal sigue con sus prácticas criminales, esa hipocresía. Y aquí también quiero aclarar una cosa: cuando hablamos de derecha y de izquierda y de la parte de Netanyahu o sus antecesores o sus aliados ahora en el gobierno, que ha instrumentalizado para llegar y para proteger su puesto, recordemos que incluso la izquierda israelí o la izquierda sionista también ha seguido con la construcción de los asentamientos. Y no solamente es la construcción de asentamientos que venía en vuestro informe, es los desahucios, las demoliciones y derribos de casas, la expulsión de población palestina, arrinconándola en zonas muy pequeñas o obligándolos a salir. Por lo tanto, ni las Naciones Unidas hoy en día, ni Estados Unidos, la Unión Europea, todas las declaraciones que están haciendo son pura hipocresía. Lo que nosotros tenemos que dejarle claro a la población, a los pueblos y a la gente que nos escucha, que no se dejen engañar, porque lo que está pasando y lo que se está cometiendo contra el pueblo palestino es un crimen de lesa humanidad, apoyado bien por los acuerdos militares y comerciales que todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos occidentales tienen con esa entidad sionista, pero también los otros gobiernos que callan y que mantienen todos estos crímenes. Todo esto, la historia nos va a juzgar, porque cada uno de nosotros, ya sea a nivel individual o colectivo, tenemos la obligación moral de denunciar esto, pero también de tomar acciones, de obligar a nuestros gobiernos a que dejen de tener relaciones con y apoyar a una entidad criminal. Ahora, Kamel, fíjate, ya estamos en la recta final. Para muchos el estatus y los perímetros finales de Cisjordania, Gaza y Jerusalén al-Quds deben decidirse en las negociaciones entre Israel y los palestinos que viven allí bajo la ocupación israelí. Pero, ¿cómo puede ser considerado esto posible, y más a estas alturas con la agresión y la violación israelí constante? Bueno, es una situación muy compleja y difícil para los palestinos. Creo que es urgente que la autoridad palestina revise sus vínculos y sus alianzas a nivel internacional. Creo que la Unión Europea y Estados Unidos
no han cumplido con ninguna de sus promesas. Recordemos, si uno busca la ayuda militar que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, el mismo Congreso norteamericano ha dicho que ha recibido más de 146.000 millones de dólares ininterrumpidos, además de otros acuerdos específicos, principalmente en cuestiones armamentistas. Estamos absolutamente de acuerdo que Estados Unidos y las principales potencias de Europa también coinciden en apoyar a Israel, más allá de algunos matices y diferencias que pueda haber en el color y la representación que puede tener el Estado de Israel, que obviamente sectores demócratas no van a estar a favor de los fundamentalistas religiosos que más se acercaron a Trump. Aquí la cuestión religiosa es muy importante. Recordemos que en América Latina, en Argentina, la mujer de Bolsonaro en una elección, nada más y nada menos que la del presidente para Brasil, fue a votar en las elecciones con la remera de Israel. Por lo tanto, hay que mirar muy de cerca a los sectores fundamentalistas, evangelistas, que también apoyan esta cuestión. ¿Qué es lo importante para mí en esta que hay un acuerdo entre entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita que puede despejar con mayor claridad? Hubo un intento por parte de Estados Unidos de empujar a las monarquías del Golfo a tener una postura totalmente anti-iraní, que ha sido fracasada, que hay que ver la importancia sin duda de China, el rol que tiene Rusia. Hoy el mundo mira, o las potencias occidentales obviamente están mirando Ucrania, y vaya paradoja las denuncias que hacen muchos medios de comunicación por lo que ocurre en Ucrania, pero callan absolutamente y cotidianamente con lo acaecido en Palestina. Totalmente. A ver, Jaldía, me queda ya escaso minuto para ir cerrando. Fíjate, las construcciones ilegales, tú bien lo decías en el apartado anterior, a su vez conllevan a desalojos a la fuerza de los palestinos. Todo esto se ha convertido en una limpieza étnica sin lugar a dudas, pero si hoy observamos el mapa de los territorios palestinos, y por ejemplo lo teníamos allí en nuestra pantalla, el mapa de 1948, la reducción en comparación a ese año, a esta fecha, ha sido abismal. Más allá de todo lo que estamos viendo y hemos visto, ¿qué crees que va a producir en unos cuantos años más si se sigue modificando radicalmente la geografía y la demografía palestina? ¿Una tercera intifada? Bueno, quizás incluso estamos viviendo una intifada, porque las intifadas no son iguales todas, y hoy en día estamos viendo los jóvenes revolucionarios en Cisjordania que han decidido tomar las armas, tomar la iniciativa y defender sus derechos. Estamos viendo que nuestra resistencia armada en la Franja de Gaza, como poco a poco ha ido acumulando conocimiento, capacidades y puede hacer frente. También estamos viendo la resistencia en el Líbano, como también es capaz de parar la expansión de esa entidad criminal. Creemos que una intifada o un enfrentamiento, pero lo que de verdad está ocurriendo es que por mucho que construyan estos colonos, ellos no van a vivir en paz en Palestina. Llegará el momento en que tendrán que volver por donde han venido, porque el pueblo palestino va a seguir resistiendo y va a seguir defendiendo su territorio y va a seguir pagando lamentablemente un precio muy alto, pero no hay otra. Por eso exigimos a las facciones de la resistencia palestina que urgentemente se forme un frente amplio de resistencia, que todas las resistencias se unan y que esa autoridad palestina que toma su poder de la entidad de ocupación y del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, que apoyan la ocupación, deje ya de hacernos perder más tiempo con estas negociaciones y estos engaños que no sirven para nada, porque hemos perdido ya mucho tiempo. El pueblo palestino está unido, lo tiene claro, sabe que va a resistir, pero necesitamos que las grandes fuerzas de resistencia, ya sea en la región o a nivel internacional, apoyen esa resistencia y se unan y de una vez por todas se corten las relaciones y que se apoye la resistencia del pueblo palestino. Bastante claro, y bueno, una resistencia palestina que bien vimos hace unos cuantos días acá en la capital de Irán, en Teherán, reunidos también
con pues el líder de Irán y con las autoridades iraníes en ese objetivo de seguir afianzando esta fortaleza de la resistencia en la región. Les quiero agradecer a ambos, Jaldía, y también a ti, Kamal. Espero, bueno, tenerlos en otra oportunidad. Seguiremos el pulso de los acontecimientos respecto a la causa palestina. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ustedes. Así el panorama. Acá cerramos el análisis. Mañana seguimos con mucho más. Otro tema, el mensaje del líder de Irán, pues a los peregrinos del Hajj a propósito de el inicio de esta conmemoración clave para el mundo musulmán. Buena jornada como siempre. Les esperamos mañana.